A buscar en las Escrituras en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18, verso 9 y verso 10. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 9 y verso 10. Ahí nos dice: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Ocheas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Ocheas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Muy bien, amados. A ver, Ezequías en hebreo, amados, es Hizquiyá, ¿ya? Hizquiyá significa Yahweh fortalece, ¿ya? Y bueno, la Escritura nos dice que Hizquiyá, el rey Hizquiyá, estaba, ¿en qué año de su reinado dice? En el cuarto año de su reinado. Muy bien. Pero también nos menciona otro rey, se llamaba Ocheas, ¿ya? Ochea, que en hebreo significa salvación, dice que estaba, ¿en qué año de su reinado? En el séptimo año de su reinado. Muy bien. Uno estaba en el cuarto año y el otro estaba en el séptimo año de su reinado. Cuando el rey de los asirios, ya como estamos viendo aquí, entonces llamado Salmanasar, muy bien, subió, dice, contra Samaria, ya, y la sitió. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo dice la Escritura que la sitió? 3 años. Muy bien. Muy bien. Por 3 años la sitió. Muy bien. Ahora, al cabo de 3 años, la Escritura nos dice, ¿ya? Entonces, al cabo de los 3 años, ¿ya? Entonces, era, dice, ¿qué año del rey Ezequías? El sexto año, ¿verdad? ¿Ya? Y del rey Ocheas, ¿qué año era? Noveno año, nos dice la Escritura. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, en el caso, por ejemplo, de Hizquiyá, ¿no? Ezequías, que lo han puesto en las Biblias cristianas. ¿Ya? Del cuarto al sexto año, ya, porque aquí estamos viendo, ¿no? Del cuarto, que estaba reinando entonces, al sexto año, ¿pasaron 3 años? ¿Pasaron 3 años? No, ¿verdad? ¿Pasaron cuántos años? 2 años. Muy bien. Ahora, del séptimo, ahora el rey Ocheas, ¿no? Del séptimo al noveno año, pues del séptimo al noveno año, ¿pasaron 3 años? Tampoco, ¿verdad? Pasaron 2 años. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que pasaron, ¿cuántos años? 3 años. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó la Escritura? ¿Ah? ¿Se equivocó? No se equivocó, amados. ¿Saben por qué? Porque la manera de computar del tiempo según la Escritura es diferente a cómo nosotros lo computamos. ¿Ya? El cómputo hebreo es diferente al cómputo que nosotros hacemos. ¿Ya? Para el Creador, basta que el evento esté tocando parte del día o del año, ¿ya? No necesita que el año se complete, ni el día se complete, para ser considerado como si fuera un día o un año completo. ¿Ya? Eso es en el caso del Creador. Así Él cuenta las cosas. ¿Muy bien? ¿Ya? Y eso es lo que pasó aquí. No se llegaron exactamente a contar 3 años de 364 días cada año, ¿ya? Sino que el evento, entonces tocó parte entonces del tercer año, y entonces el Creador lo consideró como si fuera un año más, ¿no? Por eso dice 3 años. Muy bien. Esa fórmula de cómputo, amados, se llama cómputo inclusivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el cómputo inclusivo? ¿Ya? Entonces, es contar el día entero, aunque haya pasado solo una parte del mismo. ¿Ya? Ese es el cómputo inclusivo. Es decir, contar los días, los años, ¿no? Incompletos al principio y al final, y al fin de un periodo como si hubieran sido unidades completas. ¿Ya? Indudablemente en las Escrituras, la forma usual de contar, ¿no? Intervalos del tiempo, ¿no? Era el cómputo inclusivo. ¿Ya? Entonces, como ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo en este pasuk. Vamos a ver otro pasaje de las Escrituras, ya, de la forma como el Creador cuenta las cosas. Número capítulo 9, verso 1. Ya, en antes hemos visto acerca de la caída de Samaria, ya, pero ahora vamos a ver
al cumplirse el primer año de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ya? Muy bien, ¿qué nos dice ahí? Nos dice Números capítulo 9, verso 1. Nos dice, habló Yahweh a Moche en el desierto del Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Muy bien, amados. Recién se había cumplido un año de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y el Creador habló a Moche, ¿en qué mes dice? En el mes primero del siguiente año. Muy bien, entonces recién había pasado entonces un año. Sin embargo, en la consideración del Creador, ¿no? Entonces ya estaban dentro del primer mes, ¿no? Del segundo año. Y el Creador, ¿cómo lo estaba considerando? Como si fuera, ¿qué cosa? El segundo año de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Muy bien, entonces, como podemos ver en el cómputo inclusivo, como es la forma como el Creador cuenta los eventos, Él no necesitó a que todavía se cumpla el año, ¿ya? El segundo año, para contabilizarlo, ¿ya? Simplemente bastó que el evento haya tocado unos cuantos días del primer mes del año para ser considerado como si fuera un año completo. Muy bien, entonces ahí vemos entonces el segundo ejemplo. ¿Ya? El tercer ejemplo lo vamos a ver en el encarcelamiento de los hermanos de Yosef. ¿Ya? Bereshit capítulo 42, verso del 17 al 19. Nos dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo Yosef, haced esto y vivid, yo temo a Elohim, si sois hombres honrados, quede preso en la casa en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevarle el alimento para el hambre de vuestra casa. Bueno, aquí vemos que la escritura nos dice que Yosef puso a sus hermanos en la cárcel. ¿Por cuántos días dice ahí? Por 3 días. Pregunta, ¿fueron días completos de 24 horas cada día, amados? ¿Tuvieron que cumplirse 72 horas los 3 días? ¿Ah? Porque nos dice que, ¿y al tercer día? ¿Ah? ¿Se completaron? Llegó el tercer día y dejó preso solo a uno de ellos, ¿no? Y los otros le dijo ya que se fueran, ¿no? Como vemos, entonces la escritura nos dice que estuvieron en la cárcel por 3 días y al tercer día ya estaban libres. Muy bien, entonces no se necesitó entonces cumplir todavía el tercer día, ¿no? Para ser considerado como un día completo. Muy bien, bastaba que el evento haya tocado parte de ese día, entonces, y ya era considerado como un día completo. ¿Estamos entendiendo, amados? Muy bien, entonces, como podemos ver, entonces, esa es la manera de contar de nuestro Creador, ¿ya? Esa es la forma escritural, ¿ya? El cómputo inclusivo, ¿ya? Y muchos confunden las cosas y piensan que el Creador computa los días conforme a la manera como nosotros las contamos, ¿no? Grave error. La manera de contar los días, amados, por nuestro Creador, no es la manera de contar por nosotros, ¿ya? Entonces, la forma del Creador, entonces ya estamos viendo, es la forma de cómputo inclusivo. Y eso se aplica también, amados, en la muerte de nuestro Redentor, ¿ya? En la muerte de nuestro Machía. Matillá, capítulo 27, verso 45 y verso 46. Nos dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Yahshua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, mi Eloe, ¿por qué me has desamparado? Bueno, amados, aquí vemos entonces el suplicio de nuestro Machía, el cual empezó, como dice ahí, ¿no? Entonces, ya él desde la mañana ya estaba colgado en el madero, pero nos dice que a la sexta hora entonces comenzó a haber tinieblas u oscuridad, ¿no? La cual estaba cubriendo la tierra, ¿no? ¿Qué horas son la hora sexta, amados? Las 12 del mediodía. Muy bien. Y de allí nos dice que a la hora novena, ¿no? Cerca de la hora novena, esto es, ¿a qué hora, amados? A las 3 de la tarde. Entonces nuestro Machía, y entonces ahí es cuando ya clamó a gran voz, ¿no? Entonces alaba a Yahweh, ¿no? Eloe, ¿no? Entonces, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y murió, ¿no? Entonces ahí, exactamente en esa hora, ¿no? A las 3 de la tarde. Bien, ¿qué día era ese, amados, en el que se inmolaba el cordero? Muy bien, el cordero que se inmolaba entonces exactamente en esta fecha que está señalada en Shemot capítulo 12, verso 6, Éxodo 12, 6. Entonces eso simbolizaba al sacrificio de nuestro Redentor, ¿ya? Aquí Yahweh había dicho,
con respecto entonces a la oveja, ¿no? Entonces de un año que se tenía entonces que tomar y luego guardar hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Ya sabemos que acá la palabra dos no existe en el hebreo, es en la tarde. Muy bien, entonces, amados, el Cordero de Yahweh fue inmolado el día 14 del primer mes a las 3 de la tarde. Muy bien, muy bien. Entonces, y ese día, ya nos dice la Escritura, ya Lucas 23, 54, nos dice que era día de preparación, ¿ya? Y estaba para comenzar, ¿qué día dice ahí? El día de Shabbat. Muy bien, entonces, ese día 14 del primer mes, entonces era día de la preparación, ¿ya? Pero miren, acá nos dice que estaba para comenzar el día de Shabbat. ¿El Shabbat normalmente qué día empieza, amados? ¿De la semana? ¿En el séptimo día? Por lo tanto, ese día 14, ¿qué día era? Si estaba por comenzar el día de Shabbat. El sexto día. ¿Está bien? Ese 14 del primer mes era el sexto día de la semana. Muy bien. Entonces, y ese día, amados, ya claro, después de haber, ¿no?, inmolado el cordero, entonces ahora, a partir de las 3 de la tarde, ahora ese cordero se tenía que preparar, ¿verdad? Entonces, asado al fuego, dice, ¿no? Muy bien, entonces, y de ahí, ¿no?, también los panes sin levadura y las hierbas amargas. Muy bien, entonces, a partir de ese momento, entonces empezaba la preparación. Ya, por eso dice ahí, entonces era el día de la preparación. Muy bien. Ahora, si el Machí, amados, murió un día antes de Shabbat, ¿no? Entonces es porque ese día era el sexto día de la semana. Muy bien. Ya hemos analizado que ese Shabbat que venía era un Shabbatón. ¿Ya? ¿Shabbatón qué significa? Era un gran Shabbat. ¿Ya? En este caso era un Shabbat, está bien, que estaba cayendo en un séptimo día de la semana, pero también que estaba marcando un día de fiesta. ¿Cuál era esa fiesta solemne, amados, que se conmemoraba en ese 15 del primer mes? ¿Se recuerda? Hamaxa. Muy bien, la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien. Entonces, amados, si nuestro Machía, entonces, ¿no? Entonces él, bueno, se fue sacrificado, ¿no? Y murió, entonces a las 3 de la tarde. Ya tan solo faltaban entonces pocas horas entonces para que comience el Shabbat, ¿no? Como dice aquí. El Shabbat entonces comenzaría con ¿qué, amados? ¿Con el anochecer o con el amanecer del siguiente día? Con el anochecer. Muy bien. Entonces, si consideramos, amados, que el Shabbat se inicia entonces con la primera hora de la noche, ¿ya? Y esto más o menos sería como a las 7 de la noche. Entonces, de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, ¿cuántas horas faltarían, amados? Apenas 4 horas, ¿verdad? Para que se inicie entonces el día de Shabbat. Muy bien. Lucas 23, 54 y 56. 55 y 56. A ver, ¿qué más nos dice? Y las mujeres que habían venido con él desde Galil siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de Shabbat, conforme al mandamiento. Muy bien, amados. Entonces aquí vemos que los talmidín de Yahshua HaMashiach acompañaron el cuerpo de nuestro Redentor y vieron cómo su cuerpo fue colocado en la tumba. Muy bien. Y prepararon, dice, especias aromáticas para poder ungir, ¿no? Entonces el cuerpo de nuestro Mashiach. Muy bien. Pero como ya entonces la noche entonces ya entonces les había ganado, entonces y esto estaba dando entonces inicio al día de Shabbat, entonces ya no hubo tiempo para ungir a nuestro Redentor. Así que descansaron ese día de Shabbat, como lo dice el mandamiento. Muy bien. De igual forma también el cuerpo de nuestro Mashiach, también durante ese Shabbat 15 del primer mes, descansó en la tumba, ¿verdad? En todo ese yom de Shabbat 15 del primer mes, entonces el cuerpo de nuestro Redentor, entonces siguió entonces descansando, ya entonces ahora en la tumba. Muy bien, luego seguimos, ahí sigue el texto, ya, en Lucas 24 del 1 al 3, nos dice, el primer día de la semana, ¿ya? Muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro.
Y entrando, no hallaron el cuerpo, ya, del amo Yahushua. Entonces, amados, cuando dice el primer día de la semana, ¿qué día era, amados? El 16 del primer mes, ¿está bien? Ya hemos visto que nuestro Redentor murió el 14, entonces de ahí ya fue sepultado, ¿no? Y su cuerpo descansó, entonces en ese Shabbat que vino, que marcaría el día 15 del primer mes, ese Shabbat era el séptimo día de la semana, y ahora terminó el Shabbat y ahora se inicia el primer día de la semana, que vendría a ser el día 16 del primer mes. Nos dice que muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo esas especias aromáticas que habían preparado, pero como no hubo ya tiempo para ungir a nuestro Redentor, entonces lo dejaron entonces pasando el día de Shabbat. Muy bien, y ese día 16 del primer día de la semana del primer mes, llegaron al sepulcro y se llevaron con la sorpresa de que la piedra estaba removida de su lugar, ¿no? Y entraron entonces y no hallaron, ¿qué cosa? El cuerpo, ¿verdad? De nuestro Redentor. ¿Y por qué no lo hallaron, amados? Porque Él había resucitado. ¿A qué hora de ese primer día de la semana nuestro Mashiach habrá resucitado, amados? ¿A qué hora? ¿Será en las horas de la noche o en las horas de la mañana? ¿Ah? Juan 21, ¿qué nos dice? Yahanan, capítulo 20, verso 1, nos dice, el primer día de la semana, Miriam Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra, vio quitada la piedra del sepulcro. Muy bien, volvemos a hacer la pregunta. ¿A qué hora de ese primer día de la semana nuestro Mashiach resucitó? ¿A horas de la noche o a horas de la mañana? A horas de la noche. Todavía estaba oscuro, amados, ¿ya? Y ya la piedra estaba, ¿no?, quitada del sepulcro. Muy bien. Entonces, amados, recordemos que en el tiempo de nuestro Creador, el día se inicia con el anochecer. Muy bien. Luego sigue el amanecer y finalmente termina con la tarde, ¿no? Y su atardecer. Muy bien. En este caso, amados, nuestro Mashiach resucitó entonces en las horas de la noche del primer día de la semana. Entonces, de acuerdo al relato, ¿no?, que nos da la Escritura, entonces obtenemos el siguiente esquema de la muerte de nuestro Mashiach. ¿Bien? Como vemos ahí, ya partiendo de acá, ya entonces nuestro Mashiach muere el día 14 del primer mes a las 3 de la tarde. Luego, su muerte continuó entonces en todas las horas del día de Shabbat, ya entonces, que es el séptimo día de la semana, muy bien, hasta las horas ya de la noche del primer día de la semana, cuando nuestro Mashiach finalmente resucita. Muy bien, ese es el relato real y original de las Escrituras, ¿ya? El cual, en la manera como nosotros contamos las cosas, no se cumplirían 3 días, ¿sí o no? Pero sin embargo, aquí no interesa cómo nosotros computemos, ¿ya? Sino únicamente cómo el Creador computa los eventos, ¿ya? Y en la consideración de nuestro Creador, la forma como Él cuenta los eventos es la forma inclusiva, ¿bien? La cual sí se cumple entonces en esta historia de nuestro Redentor, porque aunque no haya cumplido 24 horas, no el día, sin embargo, basta que el evento de la muerte de nuestro Redentor haya tocado horas de ese día, ¿no? Como por ejemplo el día 14, ¿fueron cuántas horas? 4 horas, ¿no? Y ya para el Creador fue considerado un día. Muy bien. Y lo mismo ocurrió también con el día 16, del primer día de la semana, ¿no? Entonces bastó que el Mashiach entonces haya seguido entonces descansando entonces en las primeras horas de la noche de ese día 16 para ser considerado por el Creador un día completo. De modo que la consideración de nuestro Creador con respecto a la muerte de su Hijo, entonces aquí sí se cumplen 3 días. Muy bien. Lucas capítulo 24, verso 1 y verso del 13 al 15. Nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, ¿no?, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con él.
Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día, es decir, el primer día de semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yahushua mismo se acercó y caminaba con ellos. Muy bien, amados. Entonces, resulta que el mismo día que nuestro Mashiach resucitó, entonces esto es en el primer día de la semana, que ya sabemos que eso marca en el tiempo del Creador el 16 del primer mes, 2 de los talmidín, ¿no?, de Yahshua estaban yendo a una aldea llamada Emaús. Y sin que lo reconozcan, entonces nuestro Mashiach se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos. ¿Muy bien? Muy bien. Seguimos leyendo, entonces Lucas 24, 21. Entonces estaban caminando, conversando, ¿no? Entonces, y los talmidín le dicen a nuestro Redentor: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los talmidín que iban camino a Emaús, ¿ya?, le dijeron al Mashiach, ¿qué le dijeron? Hoy ya es, ¿qué dice? El tercer día, ¿no? Entonces, ese hoy, ¿qué día era, amados? El primer día de la semana del día 16 del primer mes. Entonces, eso quiere decir, amados, entonces, viendo el esquema, entonces, que la Escritura presenta, entonces, de la muerte, entonces, de nuestro Mashiach, ¿ya?, como está aquí. Muy bien, si el primer día de la semana, ya, que está aquí, del 16, ellos están diciendo, hoy es el tercer día, ¿no? Entonces, el día anterior, que vendría a ser el séptimo día de la semana del Shabbat 15, ¿qué día vendría a ser? ¿Qué día vendría a ser? El segundo día. Y el día anterior, el 15, que es el 14, sexto día de la semana, que caía, ¿no? ¿Qué día vendría a ser? El primer día de la semana. Muy bien, allí están entonces los 3 días, ¿ya?, el cual el Mashiach dijo en diferentes ocasiones, Matías 17:23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También en Marcos capítulo 10, verso 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Muy bien. Entonces nuestro Mashiach, ¿qué estaba diciendo ahí? Más al tercer día, ¿qué cosa? Resucitará. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Entonces, al tercer día resucitará. Matías capítulo 16, verso 21 dice, desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus talmidín que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales coanín y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y también Marcos capítulo 9, verso 31 nos dice, porque enseñaba a sus talmidín y les decía, el Ben Adán será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, cuando nuestro Mashiach dijo, amados, como está ahí repitiendo, ¿no?, en todos estos versos que estamos leyendo, al tercer día resucitará, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo, amados, cuando decía al tercer día? ¿Al tercer día de qué, amados? ¿Ah? Números capítulo 33, verso 3. Nos dice, de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día del Pesaj. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Entonces, amados, cuando Mashiach estaba diciendo entonces al tercer día que estaba, ¿de qué se estaba refiriendo? ¿El tercer día de qué? Del Pesaj. ¿Ya, amados? Recordemos, amados, que el Pesaj simbolizaba ¿qué cosa? El sacrificio, ¿sí o no?, de nuestro Redentor, ¿no? Está bien, sacrificio y su muerte. Muy bien. ¿En qué fecha dijo nuestro Creador que se debía sacrificar el Pesaj? Número 28, 16 dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será el Pesaj de Yahweh. ¿Está bien? Entonces ahí está la fecha. ¿Ya? El Creador dijo el 14 entonces del mes primero. Ese es el Pesaj. ¿Ya?
Y en Shemot 12:6 está especificando entonces a qué hora es que se debe entonces inmolar ese Pesaj, ¿no? Ahí lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en la tarde. Muy bien. Entonces Yahweh dijo que el Pesaj es el día 14 del mes primero en la tarde, ¿no? Y por la muerte de nuestro Redentor, ¿no? Sabemos que eso ocurrió, ¿a qué hora del día? ¿De la tarde? A las 3 de la tarde. Muy bien, de ese día 14. Ahora, si la Escritura dice que el 15, como está diciendo acá, en el mes primero, ya, entonces a los 15 días del mes, ese vendría a ser ¿qué cosa? ¿Qué vendría a ser? El segundo día de ¿qué? Del Pesaj. Entonces, eso quiere decir que el primer día del Pesaj, ¿cuándo fue? El día 14. Muy bien. Y si el 14 y el 15 fueron el primero y el segundo día del Pesaj, ¿no? Correspondientemente, entonces, ¿en qué fecha sería el tercer día del Pesaj? ¿En qué fecha sería? ¿El día 16? ¿Sí o no? Volvemos a repetir. Si el 14 y el 15 fueron el primer y segundo día del Pesaj, entonces el tercer día del Pesaj, ¿cuándo sería? El día 16. ¿Muy bien? Del mes primero. ¿Está bien? Entonces, cuando Mashiach dijo resucitará al tercer día, se refería al tercer día del Pesaj. ¿Muy bien? Entonces, ¿y cuándo fue ese tercer día del Pesaj? El 16 del primer mes. Que la Escritura nos dice, estaba cayendo primer día de la semana. Ahora, para ese tercer día, Yahweh, pregunto, ¿computó días de 24 horas? O sea, ¿esperó a que se cumplieran 72 horas? No. Ya, el primer día del Pesaj, que fue el 14, ni siquiera, ¿no? Fueron 24 horas. Apenas fueron 4 horas, ¿no? Porque si nos contamos de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces ahí no hay 24 horas, ¿ya? Y el 16 tampoco, ¿no? Porque muy de mañana, ¿no? Cuando aún era oscuro, ya nuestro Redentor había resucitado, ¿no? Y esto ocurre porque la forma como nuestro Creador cuenta los días es diferente a como nosotros lo contamos, ¿ya? Yahweh cuenta los días, los años de manera inclusiva, donde basta que el evento haya ocurrido en unas horas del día, ¿no? Entonces ya es considerado por él como si fuera un día completo. Bien, amados, entonces aquí estamos viendo, entonces el segundo día del Pesaj es el 15, ¿no? Y sin embargo el Pesaj, el 14 en la tarde recién comenzaba, pero el Creador ya lo consideró como si fuera un día. Números, capítulo 28, verso del 16 al 18 y el verso 26. Nos dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será el Pesaj de Yahweh. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerá panes sin levadura. Muy bien. Hoy día, ¿en qué día estamos, amados, de comer panes sin levadura? ¿Ah? En el sexto día. Ya, mañana, entonces, se cumplen los 7 días. Muy bien. El primer día será, ¿no? Convocación apartada. Ninguna obra de siervo haré. Muy bien. Además, el día de las primicias, dice, ¿no? Cuando presentéis la ofrenda nueva a Yahweh, en vuestras semanas tendréis también, ¿no? Dice convocación apartada. Ninguna obra de siervo haréis. Entonces, amados, como vemos, las fiestas solemnes de Yahweh, ¿no? Son el plan profético de salvación que Yahushua iba a cumplir exactamente en esas fechas que Yahweh apartó, ¿no? Uno, el Pesaj que conmemora el sacrificio y la muerte de nuestro Redentor, ¿ya? ¿Qué día dijo nuestro Redentor que esto se cumpliría? Acá dice a los 14 días, ¿verdad? Del mes primero. ¿Está bien? El Pesaj. Ya, eso es lo que simboliza el Pesaj, el sacrificio y muerte de nuestro Redentor. Muy bien. Número 2. Las siguientes fiestas, ¿cuáles son? Las fiestas solemnes de los panes sin levadura. Eso que conmemora el descanso, ¿no? De nuestro Redentor en el Seol, ¿no? Sheol, sepulcro. ¿Qué día se cumpliría esto, amados? El 15 de ese mes. Muy bien. Y tercero, también nos dijo acá las primicias, ¿no? ¿Conmemora qué cosa? Las primicias de la resurrección, ¿ya? ¿Qué día se cumpliría esto, amados? Levítico 23, 10 y 11 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y el Cohen presentará la gavilla delante de Yahweh
para que seáis aceptos el día siguiente del día de Shabbat, la presentará. ¿Ya muy bien, amados? Entonces, las primicias, ¿cuándo eran? Ahí lo dijo el Creador. El día siguiente del día de Shabbat. ¿Está bien? Como dice acá, como ellos salieron de Egipto, Yahweh los sacó, claro, les hizo celebrar el Pesaj, el 14 y el 15, también estaban en Egipto todavía, ¿no? Y salieron en esa noche, ¿sí o no? De 15 salieron, y ya no hubo tiempo para celebrar, ¿no? Bikurín, las primicias. El 16 ya no hubo tiempo porque salieron de Egipto. Ahora estaban yéndose rumbo ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿sí o no? ¿No? Para eso primero tuvieron que pasar por el desierto y todo eso. Muy bien. Por eso Yahweh cuando dice, cuando entren entonces en la tierra que yo les voy a dar y cosechen, ¿no? Entonces la mies, ¿no? Entonces el cereal, y entonces ahí van a traer, ¿no? Entonces ahí van a celebrar entonces las primicias, ¿no? Y los primeros frutos de vuestra cosecha. ¿Cuándo será esto? El día siguiente del día de Shabbat. ¿A qué día de Shabbat se estaba refiriendo, amados? ¿A qué día de Shabbat? Al Shabbat 15, que como nos dice acá Yohanan, en el capítulo 19, verso 31 de su libro, entonces los Yahudim, dice, por cuanto era la preparación del Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en el madero en el día de Shabbat, pues aquel día de Shabbat era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Muy bien, amados, aquí vemos que la Escritura está hablando acerca del Pesaj. Muy bien, ya sabemos cuándo se conmemora el Pesaj, el 14 del primer mes en la tarde. Ahora, la preparación del Pesaj, ya, entonces eso ya creo que está claro, ¿es antes o después del sacrificio del Pesaj, amados? El Pesaj se prepara después de que el cordero fue inmolado o sacrificado. Muy bien, por lo tanto es después del sacrificio. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que la preparación del Pesaj es después de las 3 de la tarde del día 14 del primer mes. Muy bien. Y cuando la tarde terminaba, entonces el inicio de la noche, entonces daba inicio al nuevo día. ¿Qué día era ese, amados? El día 15. Muy bien. Ese día, nos dice la Escritura, era un día de Shabbat. Pero no era cualquier Shabbat. Era un día de Shabbat de gran solemnidad. Ese Shabbat de gran solemnidad se llama Shabbatón. Como decía, Shabbatón significa gran Shabbat, ya, porque en ese, ¿no?, Shabbat se está conmemorando entonces un día de Shabbat, ¿no?, normal, dentro del séptimo día del tiempo del Creador, pero también allí se está celebrando una fiesta especial, ¿no?, que en este caso vendría a ser la fiesta de Hamatzot, o de panes sin levadura. ¿Cuáles son los días de Shabbat, amados, en el mes primero? Porque todo esto es en el mes primero, ¿sí o no? Cuando está hablando del mes primero. ¿Se recuerdan cuáles son los días de Shabbat? ¿Cuáles son las fechas? 8, 15, 22 y 29. Muy bien, muy bien. Y de esos 4 Shabbatot, ¿ya?, la Torah señala que cuál de esos Shabbat será ese gran Shabbat de gran solemnidad. ¿Será el 8? ¿Será el 22? ¿Será el 29? El único es el 15, nada más, ¿no? La Torah entonces señala que es el 15 del mes primero como el Shabbat de gran solemnidad. Muy bien, a diferencia de los demás Shabbatot, ¿ya? Porque así inclusive, ¿no?, la fiesta de los panes sin levadura terminan hasta el 21, ¿no? Y de ahí el Shabbat 22, ahí ya no, Yahweh no lo marcó como Shabbat, ¿no?, especial, no lo marcó, solamente lo dejó como día de Shabbat, ¿bien?, para que lo diferencien, ¿ya? Porque la noche que hay que guardar, que dijo Yahweh, ¿cuál noche será? ¿El 14 o el 15? ¿Ah? El 15, ¿no?, que es la noche que él lo sacó de la tierra de Mizraim. Muy bien, muy bien, amados. Entonces, por lo tanto, cuando la Escritura dice que Bikurín se conmemora el día siguiente del día de Shabbat, entonces está refiriendo al día siguiente del Shabbat 15, ¿sí o no? ¿Qué día sería ese? El día 16 del mes primero. Bien, ese 16 se conmemora entonces la resurrección de Yahshua HaMashiach. Números capítulo 9, verso del 2 al 5, dice: los hijos de Israel celebrarán el Pesaj a su tiempo. ¿Ya? El 14º día de este mes, en la tarde, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus instrucciones, la celebraréis
y habló Moche con los hijos de Israel para que celebrasen el Pesaj, y celebraron el Pesaj en el mes primero a los 14 días del mes. Muy bien, y aquí ya sabemos que esto está mal, acá es en la tarde. En el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moche, así hicieron los hijos de Israel. Bien, hermanos, entonces ese Pesaj simboliza entonces el sacrificio de nuestro Redentor, ¿no? Si los talmidim registraron, entonces, como antes hemos leído en Lucas 23:54, que ese día era el día de preparación y estaba para comenzar el día de Shabbat, ¿no? Si estaba para comenzar el día de Shabbat, entonces se quiere decir que el día en el que murió nuestro Redentor como sacrificio de Pesaj fue un día antes de Shabbat, ¿sí o no? No fue el día de Shabbat, como algunos enseñan, ¿ya? Fue un día antes. Muy bien. Si el séptimo día de la semana es Shabbat, entonces un día antes, entonces vendría a ser un sexto día de la semana. Por lo tanto, nuestro Redentor murió un sexto día de la semana, descansó en el Seol un séptimo día de la semana y resucitó un primer día de la semana. ¿Qué fechas marcan esos días de la semana, amados? 14, sexto día, séptimo día, 15 y 16, primer día de la semana. Muy bien, entonces teniendo ahora, ¿no? Entonces, ese principios, ¿no? Como está aquí en el esquema, ¿ya? Y aquí abajo, lo que dice Berechí 42, del 17 al 19, entonces los puso, dice, juntos en la cárcel por 3 días y al tercer día. Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos entonces hacer cumplir los eventos desde un tipo y antitipo, ¿ya? Entonces, con esta historia, ¿no? De Yosef, con la del Machía, entonces, tranquilamente, aquí está la historia de Yosef, ¿no? Entonces, y podríamos decir de nuestro Machía, ¿no? Que el Machía estuvo muerto, ¿por cuántos días? 3 días. Y al tercer día, resucitó.